Vale, entonces vamos a empezar por los ejemplos prácticos de alineación. En este caso vemos un ejemplo práctico de la estrategia de Londres en una entrada por riesgo. ¿De acuerdo? Recordad que hay confirmación y por riesgo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el precio limpia el anterior swing sin romper más un tercio. Que el precio hace una falsa ruptura sin romper más un tercio. Que el precio hace una falsa ruptura sin romper más un tercio. Y luego el precio rompe más un tercio. ¿Y dónde cotiza? Más del doble de tiempo por encima del 50%. ¿Vale? Sencillo. ¿Qué tenemos? Tenemos el máximo de Asia y también el máximo del día anterior, justamente a unos pocos pips. Que aparte, ¿qué creéis que sería este máximo del día anterior por las horas que se ven? Residual. Residual. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo muy bueno porque si os fijáis, esto es un gráfico de la libra en un gráfico de M15. ¿Vale? ¿Qué llega más del 0,75 del rango? Sí. Sí. ¿Qué llega a mitigar el bloque de órdenes justamente al PIB? No. No, ¿Vale? no llega. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto lo miráramos de forma discrecional tendríamos un problema aquí. ¿Vale? Porque no buscaríamos una alineación aquí. Y esto sería un problema grande porque nos estaríamos perdiendo una oportunidad operativa muy buena. En cambio, si tenemos el 0,75, que justamente en este rango coincidiría justamente aquí, ¿qué sería esto de aquí? Casualidad. ¿Qué creéis que sería? Aparte de ser liquidez interna del rango, ¿no? Porque todo esto sería la Residual. liquidez, exactamente. Todo esto sería la liquidez interna del rango y esto sería la residual. ¿A pocos pips de qué? Del mínimo del rango asiático. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos ejecutar una posición a riesgo? Justamente por debajo del mínimo de la liquidez residual con toda la zona de construcción de posición. ¿Vale? Aquí tendríamos la entrada a riesgo. Sencillo. ¿Vale? Entonces, como llega más el C75 de forma sistemática, que busqué justamente un ejemplo que no llegara al PIB, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Si esto es M15, alinear en qué temporalidad? M1. En M1. ¿Vale? Entonces vamos al gráfico. Bueno, aquí tenéis lo que sería la entrada, ¿vale? Justamente esto sería la liquidez al PIB del rango. Ejecutaríais directamente en la ineficiencia con el stop en el inicio del rango. Sobre todo si cuando llega el precio aquí, ¿qué hora es? Las 8 o las 9 hora española, ¿vale? Si justamente el precio llega aquí a las 8, entonces aquí tenéis el ejemplo práctico de cómo quedaría la entrada, ¿vale? Aparte, podríais dejar correr un parcial hasta la siguiente zona, ¿vale? Que es importante, pero la entrada de la estrategia está hecho para esta, ¿vale? Hasta máximos de Asia y si la liquidez residual está cerca, hasta la liquidez residual que dejó Nueva York la sesión anterior. Vale, y aquí tendríais la entrada a riesgo. La siguiente diapositiva, veis justamente la entrada por confirmación, ¿vale? Es el mismo ejemplo, pero una entrada por confirmación. En este caso, os he puesto el ejemplo en un gráfico de M5, ¿vale? Aunque la alineación tendría que ser en M1. ¿Qué creéis que veríais aquí en M1? Fijaos. Otro rango, ¿no? Otro rango, ¿vale? Aquí tendríais un rango de M1, ¿vale? Sencillo. Limpia arriba, limpia abajo, rompe y ¿dónde cotiza? Más del doble de tiempo.
¿Por encima de dónde? Del Por encima del 50%. 50. ¿Vale? Es una alineación en M1 de manual. Pero ¿cómo se ve todavía mejor? En un gráfico de M5. ¿Por qué? ¿Qué veis cuando el precio es alineado con el rango? ¿Qué es esto? Salto, parece. Un asalto. ¿Con qué? El inverso. Con un inverse. ¿Vale? Aquí tenéis triple equal low de temporalidad M5 con ineficiencia y estrategia de asalto. ¿Vale? Normalmente lo que vamos a buscar, ¿vale? Son lo que vamos a buscar en este caso son rupturas y cotización por encima del 50% más el doble de tiempo. Recordar que puede servir un inicio de rango en la alineación, como también puede servir un short, ¿vale? Sirven las dos cosas. Pero no siempre vamos a tener estos modelos tan sencillos. Hay veces que vamos a tener modelos simplemente de que se alinea con el rango, ¿vale? Con un inverse. Esto lo vais a ver muchas veces en Londres, ¿vale? De que el precio nos hace aquí esto, ¿vale? Sino que muchas veces los giros son en V. Pero en este caso, ¿es por neutralización o es por alineación de rango? Este inverse que se crea aquí. Fijaos en M15 cómo el precio cae con la misma fuerza y cómo sube con la misma fuerza. ¿Cuánto tiempo tarda el precio en caer de aquí a aquí? 30 minutos. ¿Y cuánto tarda el precio en subir de aquí a aquí? 30 minutos. Hasta el mismo nivel. ¿Y dónde vuelve a tener aceptación de precio? Dentro del área de valor. ¿Vale? Aquí tendríais el área de valor con el POC, Value Area High, Value Area Low. El precio se alinea con el rango de M15 y tenéis un principio operativo con área de valor de reversión. ¿Vale? Se vuelve con la misma fuerza y vuelve a tener aceptación de precio ¿dónde? Dentro del área de valor, que es justamente esta vela de M5 de aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que esto en M1 y en M5 vais a ver cómo hay mucha aceptación de valor aquí. ¿Vale? Esto es importante. Y justamente tenéis el Inverse Fair Value Gap, que es un modelo de entrada por neutralización. ¿Vale? Aquí tenéis todos los escenarios posibles. ¿Qué pasa? Que si vamos a ampliar con lupa, esto en M1 es una alineación de manual igual. ¿Vale? Sé que a lo mejor cuesta ver con velas de M5, ¿vale? Pero consideré que era más sencillo ver el inverse en M15 y el inverse en M5 con 3 velas separadas por encima del 0,382 y continuación, ¿vale? Pero si os fijáis en la formación de las velas, esto en M1 es un rango, ¿vale? Es un rango de M1. Pensar que dentro de cada vela hay 5 de M1, ¿vale? Aquí tendríais también una alineación. O sea que en este modelo tanto serviría el inverse como un principio operativo de reversión con áreas de valor como una alineación de M15 con M1. ¿Vale? Aquí os dio todas las confirmaciones posibles. Eso sin contar que hubierais ejecutado ya riesgo aquí, que estaríais en break-even hace bastante tiempo. ¿Vale? Que eso es importante. Aquí veis el ejemplo anterior. En vez de en M15, lo tenéis en M5. ¿Se ve clara aquí? El inverse con 3 velas de parada volviendo a cotizar dentro del POC. Sí, ¿no? Pues aquí tendríais la entrada de confirmación.
y hasta dónde podríais haber dejado correr el precio como máximo. ¿Vale? Aquí tendríais que tener un parcial grande en el máximo del día anterior, puesto que es la liquidez, puesto que es la liquidez residual de Nueva York del día anterior y se encuentra a escasos pips del máximo de Asia. Tendríais primer TP, segundo TP. ¿Vale? Eso si lo queréis alargar. Si hasta aquí os paga la R media, lo ideal es cerrar entero. ¿Vale? Estos ejemplos los he estirado un poco para que veáis exactamente hasta dónde podríais ejecutar las posiciones. Entonces aquí vemos otro ejemplo práctico de la estrategia de Londres, en este caso una entrada por riesgo, ¿vale? Que sería básicamente esto. Tendríamos toda una construcción alcista que va creando liquidez tendencial y justamente a las 8 el precio saca el máximo de Asia, saca toda la liquidez residual del día anterior y tenéis esta zonita de aquí. Ejecutar esta entrada de riesgo es un poco más peligrosa que la anterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto no es un rango válido, porque no está apoyado por nada. Y perfectamente el precio podría limpiar y caer, aunque en este caso hay bastante distancia y hay tanto el máximo de Asia como los máximos en la apertura de Frankfurt y como mucha liquidez residual. Por lo tanto, es muy probable que si ponéis una entrada aquí con el stop aquí, es muy probable que como mínimo os dé para poneros en break-even, aunque luego quiera limpiar. Por lo tanto, no es mala decisión tampoco tomar este tipo de entradas de riesgo. ¿Vale? ¿Dónde sí se podría alinear? Pues esto es un gráfico de M15, buscar una alineación en M1. ¿Vale? Que básicamente sería esto de aquí. Esto sí que es un ejemplo operativo, ¿vale? De cómo aquí tendríais el rango alcista de M1, que es roto, y aquí el de M5, ¿vale? ¿Y dónde se podría ejecutar? Aquí está entrada en el 50%, que en este caso la alineación no cotiza más del doble de tiempo por debajo del 50%, ¿vale? Por lo que sería una entrada algo más arriesgada, con menos probabilidad, pero fijaos en el contexto, ¿vale? Importante. Se ha quedado con el mínimo de Asia justamente con equals, ¿vale? Y tienes mucha liquidez tendencial por la parte de abajo que por la parte de arriba ya la ha sacado toda. Por lo tanto, es más probable que si esto justamente se ha dado a las 8 en punto, el precio haga una continuación. Es más probable. ¿Puede volver a limpiar al PIB y hacer esto? Sí, claro que puede hacerlo, ¿vale? Pero estamos hablando de probabilidades. ¿Dónde sí que es mucho más fácil de ejecutar? ¿Cómo sería la estrategia de forma 100% sistemática, aunque sea una entrada mucho menos atractiva? A ver si alguien lo ve. Es un poco complicado lo que os estoy preguntando, ¿eh? A partir de aquí tenéis una alineación, ¿no? ¿Sí o no? Sí. De M15, que en este caso no solo en M1, sino que también lo podemos ver o apreciar en M5, por lo tanto mejor. ¿Vale? De acuerdo. Perfecto. Tenemos una alineación en este caso de M15 con M1 y M5. ¿Vale? Y de aquí no entramos, ¿vale? Porque a escaso no ha cotizado el doble tiempo por debajo del 50 o lo ha hecho a escasas penas, ¿vale? Pero luego el precio ¿qué hace? Vuelve a caer, ¿no? Vuelve a caer. ¿Y dónde está construyendo valor? Ahora, por debajo Por la del, parte baja. por debajo del 50%, ¿no? Porque el rango sigue de aquí hasta aquí. Esto es el rango. ¿Cómo podríamos ejecutar de forma sistemática, 100% sistematizada, esta entrada? 50, ¿no? Del En el rango. 50 del rango. ¿Vale? ¿Que no limpia el PIB? Va, no. ¿Vale? Pero de forma 100% sistemática, esto sería una entrada más discrecional, entendiendo el contexto, y de forma 100% sistemática se entraría aquí, en el 50%, que justamente es este nivel. ¿Vale?
Aquí entraríais en el 50% porque ahora el precio sí está cotizando más del doble de tiempo por debajo del 50%. ¿Vale? Y entraríais aquí con el stop aquí. ¿Vale? Y buscaríais todo el movimiento del recorrido. En este caso sería mínimo del día anterior. Bueno, mínimo del día anterior que estaría aquí, básicamente. Que aparte son equals de Asia, ¿vale? ¿Es tan atractiva la entrada? Tendríamos que ver si puede llegar a pagar, ¿vale? La R y media, que en este caso me parece que no. ¿Vale? Pero entraríamos con una posición así. Y el TP justamente aquí, que sí que paga la R y media, ¿vale? Por lo tanto, también podríamos ejecutarla. La entrada buena hubiera sido justo por encima de estos dos máximos, ¿vale? Con el stop por aquí, en el 0,88. ¿Vale? Y aquí sí que pagaría las dos Rs. Pero igualmente, 50%, os olvidáis. Stop encubierto, ratio 1.5 y TP. Ahora aquí vamos a ver otra entrada por riesgo. ¿Vale? Aquí vemos justamente lo que sería que un ranguito, ¿vale? ¿Con qué? Con un swing y una ineficiencia. Y aquí veríamos la alineación. ¿Vale? En este caso, Asia es lateral o es tendencial bajista. Tendencial. Bajista. Tendencial bajista. ¿Vale? Aquí vemos un gráfico de M15, pero ¿con qué se tiene que alinear H1? Como es este ejemplo de aquí, M5. con M5. ¿Vale? Entonces lo que deberíamos buscar aquí es una alineación con M5. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Tenéis un Asia con mucha liquidez tendencial, un Asia que en este caso no es lateral completamente, sino que es lateral bajista, que cuesta un poquito más de trabajar, ¿vale? Y luego, ¿qué tenéis? Tenéis esta ineficiencia de H1 con este bloque de H1 que es válido, ¿vale? Tenéis el ranguito aquí. Esto sería el inicio de rango. Y aquí tendríais el rango, ¿vale? ¿Cuál sería toda la zona de apoyo del rango? Todo esto. Entero. Esto sería la zona de apoyo del rango, ¿vale? Incluso que pudiera sacar este mínimo y aquí se alineara. Si fuera un giro en V tan fuerte que reingresara aquí también, ¿vale? Porque os he puesto este ejemplo. Vamos a ver, porque esto como es un gráfico de H1, aunque el inicio de rango vaya desde aquí, ¿qué hizo en H1 aquí? ¿Limpiar al qué? Al PIB, ¿vale? Y aquí ¿qué tenemos? Una ineficiencia con un mínimo de H1, ¿vale? Y con ineficiencia de H1. Por tanto, esta zona es muy buena para tener un apoyo, ¿vale? Pero estas zonas no las vamos a ejecutar a riesgo, ¿vale? Las vamos a ejecutar por confirmación. Entonces aquí tenemos un ejemplo en M3, M5, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Esto sería el anterior ¿qué? Rango ¿qué? Bajista de M5, ¿no? ¿Y cotiza más el doble tiempo por debajo del 50% o no? No, se devuelve. ¿Se devuelve cómo? Con la misma ¿qué? Con la misma fuerza. Con la misma fuerza y el mismo tiempo, ¿vale? Entonces, cuando el precio incluso saca con mecha, ¿vale? Este nivel, que teóricamente era el rango bajista, que esta es la zona de trabajo para seguir buscando cortos y no lo ha hecho en el momento que no cotiza por debajo del 50% más del doble de tiempo, este rango queda invalidado, ¿vale? Y aquí tenemos una ineficiencia inversa en M5 y M3, ¿vale?
Por lo tanto, ¿cómo se trabajaría esto de forma sistemática? ¿Vale? Que el precio cotizara 3 veces más tiempo por encima del 0,382. ¿Vale? ¿Sería válido aquí, No, si va desde aquí hasta el 0,382? ¿Qué tendríamos? Esto de tiempo, ¿no? ¿Ha cotizado 3 veces más tiempo por encima del 0,382 o no? no, No. ¿Vale? ¿Se puede ejecutar esto de forma discrecional? Sí, sí, y deberíais. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto no lo puedo sistematizar de ninguna manera. ¿Vale? La única manera de sistematizar esto, ¿vale? Que yo he encontrado es que si hacéis una construcción de posición, ¿vale? Es decir, si vosotros queréis arriesgar, por ejemplo, un 1%, ¿vale? Yo esto a veces lo hago, pero es más, obviamente, conlleva mucho más riesgo, pero también tiene un menor coste de oportunidad porque vais a entrar más veces, ¿vale? Ahí tienes que valer. Ahí lo que tenéis que valorar es el coste de oportunidad frente lo que sería la probabilidad, ¿vale? Eso es importante. Tenéis que hacer un balance, ¿vale? Entonces, este setup de forma discrecional es muy visible y es muy fácil, ¿vale? Aparte, con principio de rango operativo, esto es bastante sencillo de entender, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, antes de la sesión de Asia, tendrías el área de valor y el precio tiene un exceso y recupera fuerte por encima del área alta de valor de este tramo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que justamente aquí tienes la ineficiencia inversa, justamente a las 8 y justamente alineado en un bloque de H1 luego de llegar a un swing high de H1 donde empezaba el rango, ¿vale? Básicamente esto lo tendríais así. Aquí tendríais el rango de H1, ¿vale? Este sería la liquidez al PIB del rango de H1 y tenéis un Asia como que cae en picado o cae en forma desacelerada. En forma desacelerada, ¿no? ¿Qué pasa? Que este rango de H1 justamente aquí tenéis esto. Vamos a dibujarlo bien. Recordar que el rango de H1 iría directamente desde aquí y toda vuestra zona de construcción sería esta entera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto ha sacado la liquidez al PIB de H1 y se ha apoyado. Por lo tanto, con conceptos SMC, etcétera, podríais refinar la zona aquí, justamente. Es decir, es poco probable que el precio se alinee justamente aquí, porque aquí esto ya está rebalanceado, ¿vale? Es lo que se llama order flow institucional, teóricamente, etcétera, ¿vale? Estos conceptos son muy discrecionales, ¿vale? Aunque yo también los tengo sistematizados, un día os lo explicaré, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo. Cuando el precio saca la liquidez al PIB y llega a más del 50%, aunque el inicio del rango empiece desde aquí, la zona es esta, ¿vale? Para filtrarla. Pero de forma sistemática sería todo el rango, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿vale? En esta zona, cualquier alineación es muy buena, ¿vale? Sobre todo si es H1 M5. Y este es un buen ejemplo de una alineación de H1 con M5. Por eso lo he puesto. ¿Y por qué he puesto este ejemplo también? Porque si os fijáis, aquí no hay modelo válido sistemático. Pero se entiende que este giro en V es ley de esfuerzo versus resultados y ley de causa y efecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque justamente, si os fijáis, va a limpiar este swing high al PIB. ¿Vale? Y justamente luego de limpiar este swing high, el precio se devuelve con la misma fuerza. ¿Cuál es la manera de entrada aquí? El modelo de entrada, yo os he puesto aquí el ejemplo perfecto, pero os digo que esto luego no se entra ni de coña. ¿Vale?
hay dos modelos de entrada. Hay uno que es cuando el precio cierra toda la ineficiencia bajista y ha tardado lo mismo en bajar y luego en subir. Podéis verlo un poco mal, pero sería en el cierre de esta vela, ¿vale? En esta alcista. Aquí entraríais directamente a mercado con el stop en el 0,88. ¿Vale? Y luego hay otra entrada que es en el 0,382. ¿Vale? Es decir, justamente cuando cierra esta vela aquí, tirar un FIBO y en el 0,382, que sería por aquí, entrada. ¿Vale? ¿Cómo sería esto con principios de áreas de valor? Justamente coger el área de valor más cercana, ¿vale? Y aquí tendríais el área de valor más cercana, sería justamente esto. Y trabajar el punto central. Y esto sería la entrada perfecta de coger la entrada en el inverse. ¿Vale? Pero por spread, yo os digo que aquí lo más probable es que no se entre la entrada siquiera. Entonces, si habéis ejecutado una entrada directamente a riesgo aquí y esta tenéis en break-even, podríais perfectamente entrar otra vez aquí, teniendo en cuenta que hubierais analizado bien el rango al detalle, ¿vale? Como sería esto de aquí, analizar el gráfico y el rango de H1 perfectamente al detalle. Sería una buena entrada, colocar directamente la entrada por debajo de los mínimos de Frankfurt y cubriendo el rango de H1. También sería un modelo a riesgo perfectamente operable, ¿vale? Dos, cuando se crea ineficiencia inversa que tarda el mismo tiempo en caer que en subir, entrar en el 0,382 de forma sistemática. Y luego hay otra construcción de posición muy, muy interesante. A ver si la veis. Que sería lo que tendríamos que buscar de forma sistemática, aunque en este caso no se da. Ajá. ¿Qué hace aquí el precio? Cotiza 3 veces más tiempo por encima de dónde? Del 0,382. Bien, un asalto. Aquí tenéis el asalto. Esta es la entrada perfecta. Pero no se da. ¿Vale? Pero aquí tendríais la entrada perfecta, ¿vale? Esta sería la entrada perfecta. Esta de aquí. Aquí depende mucho y muchísimo, ¿eh? De la personalidad de cada persona. ¿Vale? Depende mucho, mucho de la personalidad de cada persona. Aquí esto lo hablaremos en gestión de riesgo, porque luego también tocaremos gestión de riesgo de cada estrategia por separado, ¿vale? Pero aquí tenéis que ver una cosa, tenéis que tenéis que evaluaros a vosotros mismos, ¿vale? En un rango del 1 al 10, cuánto de impacientes sois, cuánto os gusta estar dentro del mercado, cuánto os da igual quedaros fuera del mercado por 1 o 2 pips. Tenéis que evaluar todo este tipo de escenarios, este tipo de situaciones y ver cómo os afecta a vosotros psicológicamente, ¿vale? Porque yo os puedo dar la estrategia perfectamente sistemática y luego ver que yo la he cogido igualmente y vosotros no porque lo habéis hecho de forma perfecta y yo no lo he hecho, ¿vale? Aquí la cuestión es, ¿os molesta quedaros fuera de mercado o no os molesta quedaros fuera del mercado? Porque claro, yo esta entrada, muchas veces cuando opere, vais a ver que meto una entrada aquí a riesgo con el stop abajo del todo, es decir, por debajo incluso de este mínimo, rollo por aquí, ¿vale? Una entrada con 30 pips de stop o 25, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que me entra la primera entrada aquí, ¿vale? Luego, cuando el precio me hace esto, entro otra vez aquí. Cuando retrocede, entro otra vez aquí, en el POC anterior. Cuando vuelve a subir y hace esto, ¿qué hago? Programo una entrada aquí. Y cuando veo que el precio me hace esto, ¿qué hago? Vuelvo a entrar con un stop aquí en Cuenca, con un ratio de un 1 a 1.
¿Hace falta hacer todo esto? No. Lo que pasa es que es la manera que me he acostumbrado yo de operar, sobre todo en scalping, gestionando varias entradas, construyendo posiciones en diferentes niveles, ¿vale? Porque aquí, no os he puesto el ejemplo para que esto no fuera muy largo, pero aquí, ¿qué creéis que tenéis en el DXY? Una divergencia. Una divergencia. Entonces, cuando en el DXY es como si el eurodólar hubiera llegado aquí, ¿qué hago? Entro a mercado. Es decir, si tuvierais un DXY invertido, ¿vale? Cuando el precio cotiza 3 veces más tiempo por encima del 0,382, ¿vale? Cuando el DXY llega al 0,382 exacto, me da igual si el euro está aquí o está aquí. Yo entro a mercado otra vez. ¿Vale? Entro a mercado otra vez cuando el DXY me llega al nivel operativo del euro dólar. Esto sería de forma sistemática la operación perfecta. Que aparte coincide con la anterior zona de ¿qué? De techos, suelos. ¿Vale? ¿Y dónde está cotizando el precio? Por encima del anterior nivel de ¿qué? De techos, suelos. ¿Vale? Muy importante ver estas cosas. Literalmente, cuando operéis, sirve mucho tiraros 4 líneas, ¿vale? Y muchas veces es más fácil ver los principios operativos con áreas de valor, incluso con soportes de resistencias que con perfil de volumen. ¿Vale? Pero para que el perfil de volumen es mucho más fácil identificar los niveles, ¿vale? Los nodos de bajo volumen, etcétera. Mucho más fácil, ¿vale? Entonces, la entrada perfecta, ¿dónde estaría? Aquí. ¿Qué pasa? Que hay una divergencia con el DXY. Por lo tanto, aquí se entra a mercado. ¿Vale? Importante. Entonces, veis como una entrada se puede entrar a riesgo, aquí, aquí, y la entrada perfecta, ¿cuál sería? Esta. El stop en el 0,75 y para arriba, pero por divergencia con el DXY no se da. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas tenéis que analizarlas y es importante. Y esto, pues estoy explicando ahora, si os cuesta un poco de entender, os puedo asegurar que operando en real es mucho más jodido de ver, ¿eh? Porque ahora esto es a toro pasado y parece fácil, ¿vale? Pero tener toda esta información cuando operáis en real es muy complicado. O sea, no os penséis que esto es fácil de hacer luego en real y de ejecutar como os estoy, porque yo ahora os lo estoy explicando, mira qué fácil. No, 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 no. Luego os puedo asegurar que esto en tiempo real es muy complicado de hacer. Por lo tanto, lo que tenéis que preguntaros es, ¿qué queréis? ¿Hacerlo de forma sistemática y no calentaros la cabeza? ¿Vale? O tener una gestión tan activa como yo porque no queréis quedaros fuera del mercado. En el caso número 2, como lo hago yo, tenéis que tener una gestión de riesgo impoluta. Impoluta. ¿Vale? Es decir, si vosotros tenéis un riesgo máximo de un 1% al día, tenéis que entender que aquí vais a meter un 0,25. Que cuando cierre aquí vais a meter otro 0,25. Que si retrocede un 0,382 vais a meter otro 0,25. Y que si aquí te dará salto y en el DX si hay una divergencia vas a meter otro 0,25. ¿Vale? O si lo hacéis 0,50, luego esta no la tenéis clara y aquí os da la divergencia 0,50 más. Pero la gestión de riesgo tiene que ser impoluta, ¿vale? Y solo ejecutar la otra entrada cuando la otra ya esté en break-even. ¿Vale? Es importantísimo esto. ¿Vale? Porque luego esto os puedo asegurar que operarlo en real es muy complicado. Y más si tenéis tantos conceptos y de forma discrecional. Por eso lo que yo os enseño es ni siquiera no os enseño ni a operar ni el inverse normal. ¿Vale? Porque esto también es discrecional. Os enseño a operar esto. Y ya, porque esto es muy sencillo. Es hasta el 0,382, cuánto tiempo cotiza, cuánto cotiza por encima, más el triple de tiempo, entrar en el 0,382 y para arriba. ¿Vale? Lo que pasa que se produzca este escenario es mucho menos probable que ir construyendo las posiciones a medida que el precio se va desarrollando. ¿Vale? Así que tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Qué tipo de operadores queréis ser y cómo queréis operar?
¿vale? Porque si buscáis el escenario perfecto, oye, os aplaudo porque yo soy incapaz de hacerlo, ¿vale? Porque yo promedio las entradas, gano menos porque promedio muchísimo y saco muchos parciales. Pero yo soy una persona que, por ejemplo, por mi propia naturaleza, soy una persona bastante ansiosa y no me gusta quedarme fuera del mercado cuando le estoy dedicando 4, 6, 8 horas al día, ¿vale? Yo sé que es una cosa que tendría que mejorar, pero como durante el paso de los años he ido viendo que soy incapaz de mejorar eso de mí porque está en mi propia naturaleza, en mi propio ser, ¿vale? Es imposible que yo cambie mi forma o mi personalidad. Tuve que adaptar una gestión de riesgo y una forma de operar que se adaptara a mi personalidad, ¿vale? Lo que pasa es que yo os estoy enseñando la forma sencilla, la forma mecánica, la forma sistemática, la forma perfecta. Pero luego no me entréis aquí porque ya habéis visto que se ha ido el asalto, porque esto lo he visto hacer a muchas personas de vosotros, ¿vale? Se entra a mercado cuando se hace la divergencia. Importante. Entonces, es muy importante también que os conozcáis, ¿vale? Yo con los pasos de los años he visto que tengo mis virtudes y mis defectos, ¿vale? Entonces, pues he tenido que entender que a lo mejor justamente operar siempre por límite y operar de forma 100% sistemática, prefiero construir las posiciones, aunque no saque tantas Rs promediando el precio, ¿vale? Que quedarme fuera. Pero eso no significa que vosotros tengáis que hacer lo mismo si es que vuestra personalidad, si es que vuestra personalidad es distinta.